Y pasé 30 días, usando la ley de la atracción para atraer dinero y prosperidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si durante 30 días seguidos aplicaras la ley de la atracción de forma consciente, disciplinada y casi obsesiva, pero enfocándola únicamente en atraer dinero y prosperidad? Yo también me lo pregunté, pero en lugar de dejarlo como una curiosidad más, decidí convertirlo en un experimento real. Un experimento que, honestamente, cambió cosas que jamás imaginé. Porque si algo he aprendido observando a quienes han construido fortunas extraordinarias, desde Warren Buffett hasta los fundadores de empresas multimillonarias como Apple o Amazon, es que la riqueza no comienza en la cuenta bancaria. Comienza en la mente, en las creencias, en la visión, en la forma en que hablamos, pensamos, decidimos y nos relacionamos con el dinero todos los días. Así que hoy voy a contarte, como si estuviéramos tomando un café juntos, todo lo que pasó durante este desafío de 30 días. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Cuáles fueron los momentos incómodos? ¿Cuáles fueron los inesperados? Y, sobre todo, ¿qué transformaciones internas provocaron cambios externos reales? Porque este video no es solo una historia, es un mapa, una guía emocional y práctica para que tú también puedas activar el mismo campo de prosperidad a tu alrededor. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu manera de ver el dinero, de sentir el dinero y de recibir el dinero. Comencemos. Tema 1. El día exacto en que decidí cambiar mi relación con el dinero para siempre. Todo comenzó en una mañana que, en apariencia, no tenía nada de especial, pero que terminó marcando un antes y un después en mi vida. Me desperté con esa sensación incómoda, casi frustrante, de saber que deseaba más prosperidad, más libertad, más expansión. Y aún así, seguía girando en los mismos pensamientos de siempre. Quiero más dinero. Necesitaría un golpe de suerte. Cuando llegue el momento adecuado, todo cambiará. Eran frases automáticas, casi inconscientes, que llevaba años repitiendo. Pero ese día, por alguna razón que no alcanzaba a explicar, esas frases sonaron vacías. Sonaron a excusa. Sonaron a conformismo disfrazado de esperanza. Y me pregunté, con brutal honestidad, ¿qué había estado haciendo realmente para permitir que la prosperidad entrara en mi vida? La respuesta fue simple y dolorosa. Casi nada. Deseaba abundancia, pero no la decidía. Y ahí nació el germen de este reto de 30 días que estás a punto de conocer en profundidad. Me levanté, tomé una libreta que tenía olvidada en un cajón y escribí una frase que salió de una parte de mí que nunca había escuchado con tanta fuerza. Durante los próximos 30 días, atraeré dinero y prosperidad como si fuera algo natural para mí. No lo escribí desde el ego, ni desde la desesperación, ni siquiera desde la ambición. Lo escribí desde un lugar de absoluta claridad. Y ese acto tan simple, aparentemente insignificante, produjo en mí una vibración completamente distinta. Era como si al escribir esas palabras estuviera enviando una señal al universo y al mismo tiempo a mi propia mente. Estoy listo. Por primera vez en años, sentí que no estaba esperando a que la vida cambiara. Sentí que yo estaba cambiando primero. Mientras cerraba la libreta pensé en cómo las personas más prósperas del mundo hablan del dinero, no como un objetivo externo, sino como una consecuencia de su identidad, de su mentalidad, de su energía. Y comprendí que mi relación con la abundancia había sido reactiva durante demasiado tiempo. Yo esperaba resultados antes de sentirme abundante. Esperaba ingresos antes de expandir mi vibración. Esperaba señales antes de creer. Era como querer ver fuego antes de encender la chispa. Así no funciona. Así nunca ha funcionado. La prosperidad no aparece para quienes la esperan con dudas en el pecho, sino para quienes activan un nivel interno de certeza que transforma absolutamente todo. Ese primer día del experimento decidí observar mis pensamientos en lugar de obedecerlos. Cada vez que mi mente se iba hacia el miedo económico, lo notaba. No luchaba contra él, simplemente lo veía y lo dejaba pasar. Cada vez que imaginaba tener más dinero y sentía tensión en el cuerpo, respiraba profundamente hasta que la imagen dejara de doler y empezara a sentirse posible. Y cada vez que surgía una pequeña chispa de fe, incluso una diminuta, la amplificaba. Descubrí que había vivido durante años sin darme cuenta de cuántas creencias de escasez cargaba encima. No eran solo pensamientos sueltos, eran patrones profundos que moldeaban mi percepción, mis decisiones y mis resultados.
Recordé historias de personas que transformaron su vida económica no por una estrategia financiera milagrosa, sino por un cambio interno tan poderoso que modificó su vibración por completo. Personas que imaginaron la cifra que querían ganar antes de tener siquiera un plan para lograrlo, pero que aún así actuaron como si dicha cifra ya formara parte de su identidad. Personas que dejaron de enfocarse en cómo voy a lograrlo y comenzaron a enfocarse en quién necesito ser para permitirlo. Fue allí cuando entendí algo que jamás había visto con tanta claridad. La ley de la atracción no responde a la intención superficial, sino a la identidad profunda. No atraemos lo que decimos querer, atraemos lo que creemos merecer. Esa comprensión me acompañó durante todo el día, mientras trabajaba, mientras hacía mis tareas, mientras pensaba en mis metas. Pude ver con una nitidez casi dolorosa cómo había saboteado oportunidades en el pasado, solo porque internamente no me sentía digno de prosperar. Momentos en los que rechacé posibilidades, en los que postergué decisiones, en los que minimicé mis talentos, todo por no sentir que era el momento adecuado. Y de pronto lo vi con una crudeza transformadora. No era que no hubiera tenido oportunidades, era que yo no estaba vibrando en un nivel que pudiera sostenerlas. Esa verdad, aunque incómoda, fue liberadora, porque si la falta de prosperidad había nacido de mi interior, entonces la abundancia también podía hacerlo. Lo más sorprendente de ese primer día es que, aunque externamente no pasó nada extraordinario, no cayó dinero del cielo, no apareció una oferta inesperada, no surgió un milagro económico, internamente sí hubo un milagro. Sentí una calma expansiva, como si hubiera soltado un peso que llevaba años arrastrando. Por primera vez en mucho tiempo, no me preocupaba por cómo vendrá el dinero, sino que sentía en mi cuerpo la certeza de que vendría. Y esa certeza, aunque intangible, se convirtió en mi mayor logro inicial, porque entendí que no se puede atraer prosperidad desde una vibración tensa, desesperada o incrédula. Se atrae desde la tranquilidad, desde la coherencia, desde el permiso, desde el yo ya soy el tipo de persona que recibe abundancia. Esa noche, cuando me fui a dormir, tuve claro que algo dentro de mí había despertado, algo que no planeaba volver a dormirse. Sabía que los siguientes 29 días traerían desafíos, resistencias, revelaciones y quizá incluso momentos incómodos. Sabía que este experimento no sería un camino lineal, pero también sabía que, al decidir conscientemente transformar mi vibración respecto al dinero, había activado una puerta que ya no podía cerrarse. No había marcha atrás. Ese día le dije a la vida y a mí mismo, estoy listo para la prosperidad. Y aunque todavía no lo sabía, la prosperidad ya había empezado a moverse hacia mí. Tema 2. El poder invisible que descubrí al reprogramar mi mente para la abundancia. El segundo día de este experimento comenzó con un descubrimiento que no esperaba. Me di cuenta de que, aunque el día anterior había decidido atraer abundancia, mi mente todavía estaba programada para lo contrario. Era como querer que un jardín florezca mientras las raíces siguen secas. Podía repetir afirmaciones, visualizar escenarios de riqueza, incluso escribir metas llenas de entusiasmo. Pero algo en mi interior seguía dudando. Era una duda silenciosa, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para frenar cualquier avance real. Y entendí que, si quería que este desafío de 30 días funcionara, no podía limitarme a pensar en abundancia. Tenía que reprogramar mi identidad completa. No solo lo que deseaba, sino lo que creía que era posible para mí. Ese día me vino a la mente una frase de Tony Robbins. Tu vida cambia cuando tú cambias. Y aunque la había escuchado muchas veces, nunca la había sentido con tanta fuerza como en ese momento. Porque en ese instante, comprendí que la abundancia nunca iba a entrar en una mente condicionada por el miedo, la escasez o la duda. La mente atrae lo que le resulta familiar, no lo que le resulta deseable. Y para mí, durante años, lo familiar había sido esforzarme demasiado para recibir muy poco. Había normalizado la preocupación financiera, la incertidumbre, la sensación de que el dinero era algo que debía conquistarse con sacrificio extremo. No sabía cómo sería vivir con abundancia sin tensión, así que mi mente, por defecto, seguía reproduciendo la misma realidad. Con esta claridad, decidí hacer algo radical. Observar mis pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. No luchar con ellos, no juzgarlos, no entrar en guerra interna, solo verlos. Y lo que descubrí fue brutal.
Cada vez que imaginaba ganar más dinero, mi mente respondía automáticamente con un ¿pero cómo? Como si la única manera válida de creer en algo fuera tener un plan detallado. Cada vez que pensaba en una vida más próspera, aparecía un recuerdo del pasado donde las cosas no habían salido bien. Era como si mi cerebro estuviera programado para protegerme del fracaso, pero al hacerlo, también me protegía de la abundancia. Ese día tomé conciencia de que reprogramar la mente no es llenar la cabeza de pensamientos positivos, sino vaciarla de resistencias internas. No se trata solo de querer más dinero, sino de limpiar el ruido mental que bloquea el flujo natural de prosperidad. Fue entonces cuando decidí cambiar mi enfoque. En lugar de preguntarme, ¿cómo voy a atraer dinero?, comencé a preguntarme, ¿qué creencias me impiden recibirlo? Y esa pregunta abrió una puerta gigantesca dentro de mí. Descubrí que había crecido escuchando ideas como, el dinero cuesta, hay que sacrificarse para merecer, la vida es dura, la abundancia no es para todos, la suerte no está de tu lado. Palabras dichas por personas que me amaban, que querían protegerme, que repetían lo que a ellas les habían enseñado. Pero esas ideas se habían convertido en un filtro invisible que teñía todo lo que yo veía, pensaba y hacía. No trabajaba desde la abundancia, trabajaba desde el miedo a perder. No buscaba más oportunidades, intentaba sobrevivir. No imaginaba una vida mayor, me conformaba con una vida posible. Y esa fue la sacudida emocional más fuerte del segundo día. Comprender que la escasez no era una realidad, era una programación. Pasé varias horas reflexionando sobre esto. Cerré los ojos, respiré y dejé que aparecieran los recuerdos financieros que todavía me pesaban. Errores del pasado, decisiones impulsivas, momentos difíciles, angustias escondidas. Y cada vez que uno emergía, en lugar de rechazarlo, lo aceptaba y lo liberaba. Comprendí que la abundancia no puede coexistir en una mente que todavía se culpa por el pasado. Para atraer prosperidad, tenía que perdonarme. Tenía que soltar la identidad del que siempre lucha, que siempre está justo, que siempre llega, pero con esfuerzo. Esa identidad nunca iba a traer riqueza. Esa identidad estaba construida para sobrevivir, no para prosperar. Ese día también entendí algo sobre la energía. Me di cuenta de que las emociones negativas no bloquean la abundancia porque sean malas. La bloquean porque consumen espacio interno. Una mente ocupada con miedo no tiene lugar para la creatividad. Un corazón lleno de culpa no tiene espacio para recibir. Un cuerpo cargado de tensión no puede sostener nuevas oportunidades. Y cuanto más analizaba mi comportamiento, más veía que había vivido con el piloto automático emocional encendido. La ley de la atracción no podía funcionar así. El universo no puede entregarte abundancia si estás vibrando en autoprotección. La prosperidad exige apertura, confianza, receptividad. Esa tarde sentí algo nuevo. Mientras caminaba por la calle, me sorprendió un pensamiento que nunca había tenido con tanta claridad. El dinero no es un enemigo, no es un juez, no es un premio, es energía, y la energía va hacia donde encuentra espacio y armonía. Esa frase se convirtió casi en un mantra. Empecé a repetirla mentalmente, sin esfuerzo, sin intención de afirmarla. Simplemente surgía. Sentí cómo mi cuerpo se relajaba. Sentí que empezaba a ver el dinero de una forma más ligera, más natural, menos emocionalmente cargada. Como si el dinero fuera solo una extensión de mi estado interno, no una fuente de estrés ni un símbolo de valor personal. Esa noche, antes de dormir, reflexioné sobre todo lo vivido. Me di cuenta de que había estado tratando de atraer riqueza desde la identidad equivocada. Era como intentar bajar un archivo enorme en una computadora antigua. No importa cuántas veces lo intentes, el sistema no lo soporta. Y entendí que estos 30 días no se trataban de atraer dinero. Se trataban de convertirme en alguien capaz de recibirlo. No se trataban de crear prosperidad afuera, sino de reconfigurar la prosperidad adentro. El segundo día terminó con una revelación que me acompañaría durante todo el experimento. La mente es el territorio donde comienza la riqueza. Cada pensamiento es una semilla. Cada emoción es agua o sequía. Cada creencia es un filtro que amplifica o reduce lo posible. Y si quería atraer abundancia real, debía convertirme en un guardián de mi mente, en un arquitecto consciente de mis creencias. Porque la prosperidad no llega cuando la deseas. Llega cuando te transformas en alguien para quien la riqueza es natural. Tema 3.
El despertar de la conciencia financiera. Cuando entendí que la abundancia responde a la claridad, no al azar. El tercer día de este experimento marcó un giro inesperado, porque fue el día en que descubrí lo poco claro que había sido siempre con respecto al dinero. No me refiero a no saber cuánto quería ganar, sino a algo mucho más profundo. No tenía una relación consciente con la energía de la prosperidad. Pedía abundancia, pero sin saber qué significaba realmente ser una persona próspera. Era como pedir un regalo sin tener idea de cómo usarlo ni dónde guardarlo. Y ese nivel de confusión interna había creado un caos silencioso en mi vida financiera. Me di cuenta de que no era el universo quien no me respondía. Era yo quien no hablaba en un lenguaje que el universo pudiera entender. Ese día, mientras tomaba mi café, tuve una conversación conmigo mismo que nunca antes me había atrevido a tener. Me pregunté, ¿qué es lo que realmente quiero atraer? ¿Quiero más dinero porque lo necesito o porque lo elijo? ¿Quiero prosperidad o quiero alivio momentáneo? ¿Quiero riqueza o quiero dejar de sentir miedo? Y cada una de esas preguntas fue como quitar velos a una verdad más grande. Durante años había pedido abundancia desde la carencia, no desde el poder. Desde la necesidad, no desde la claridad. Desde el miedo, no desde la visión. Y la ley de la atracción nunca responde bien cuando la petición nace de una vibración de urgencia, porque la urgencia anuncia escasez, y la escasez solo atrae más de sí misma. Ese mismo día decidí ser brutalmente claro con mis deseos. No quería atraer dinero solo para pagar cuentas o resolver problemas. Quería atraer dinero para expandir mi vida, para sentir libertad, para crear, para elegir, para disfrutar, para contribuir. Me di cuenta de que muchos millonarios que admiraba tenían algo en común: claridad. Sabían exactamente qué querían y por qué lo querían. Su riqueza no era un accidente, era una consecuencia inevitable de su enfoque. Y entendí que yo no había vivido con ese nivel de determinación. Yo esperaba, ellos decidían. Yo deseaba, ellos se alineaban. Yo tenía sueños, ellos les ponían fecha. De pronto, comencé a ver la diferencia entre una vida que sucede y una vida que se diseña. Con esta claridad nueva, tomé una hoja y escribí lo que verdaderamente quería. No desde el ego, sino desde la autenticidad. Dejé que las palabras fluyeran sin pensar en si eran realistas o no. Escribí metas financieras, experiencias que deseaba vivir, proyectos que quería materializar, sensaciones que quería sentir. Y mientras lo escribía, algo en mi interior comenzó a ordenarse. Era como si, por primera vez en mi vida, estuviera poniendo en palabras la versión más próspera de mí mismo. La claridad me hizo sentir más liviano, más enfocado y, sobre todo, más poderoso. Porque cuando sabes exactamente qué quieres, el universo puede escucharte. Pero la claridad también trajo consigo confrontación. Me di cuenta de que había postergado demasiadas decisiones financieras por miedo. Miedo a equivocarme, miedo a perder, miedo a no saber lo suficiente. Ese miedo había creado una vida económica basada en la prudencia extrema, casi paralizante. Gastaba poco, invertía menos, soñaba a medias, planeaba desde la inseguridad. No sabía cómo vivir con abundancia porque nunca me había dado permiso de imaginarme realmente abundante. Era como mirar la vida desde una ventana en lugar de salir a vivirla. El tercer día decidí enfrentar ese miedo, no desde la lógica, sino desde la conciencia. Me pregunté, ¿qué pasaría si hoy tomara decisiones como alguien próspero? No como alguien temeroso, ni limitado, ni cauteloso, sino como alguien que confía profundamente en su capacidad para atraer oportunidades. Y esa pregunta me llevó a actuar diferente. Compré algo pequeño que había postergado durante meses solo por miedo irracional. Algo que podía pagar, pero que mi mentalidad de carencia había clasificado como innecesario. Y aunque fue una compra insignificante, el impacto emocional fue enorme. No era el objeto, era el acto de permitirme recibir. Era demostrarme a mí mismo que la abundancia también entra en pequeñas dosis, en gestos cotidianos, en decisiones que honran tu valor. Mientras avanzaba el día, mi conciencia financiera se expandía. Comencé a ver el dinero no como un recurso limitado, sino como una energía que responde directamente a mi estado interno. Me di cuenta de que, cuando actuaba desde el miedo, el dinero desaparecía de mi vida, se movía lejos, se estancaba. Pero cuando actuaba desde la expansión, incluso en cosas pequeñas, la energía se abría, fluía, circulaba. Era como si el universo estuviera esperando a que yo demostrara, con acciones concretas, que estaba listo para sostener más.
En la tarde hice una reflexión que se quedó grabada en mí. La abundancia no llega a quienes la necesitan, llega a quienes están preparados para manejarla. La necesidad crea desesperación, la preparación crea posibilidad. Y ese día entendí que mi preparación no era externa, sino interna. Prepararme para la abundancia significaba tener claridad, tener orden emocional, tener visión, tener intención. Era como afinar un instrumento antes de tocar una melodía. No puedes atraer riqueza si tu vibración está desafinada. Ese día también experimenté algo inesperado. Mientras visualizaba mi vida ideal, con libertad financiera, con proyectos exitosos, con estabilidad y expansión, sentí un nudo en la garganta. No era tristeza, era resistencia. Una parte de mí no creía que mereciera esa vida. Era una sensación antigua, arraigada, que no sabía que seguía guardada en algún rincón de mi inconsciente. Esa sensación me reveló que la verdadera razón por la que la abundancia no había llegado antes no era falta de oportunidades, era falta de autoestima financiera. Me había acostumbrado a conformarme, a pensar en pequeño, a no incomodar a nadie con mi éxito. Ese día lloré un poco, no por dolor, sino por liberación. Por fin veía la raíz. Terminé el día con una certeza nueva. La claridad es un imán. Una mente clara atrae oportunidades claras. Un corazón claro recibe abundancia sin resistencia. Y una identidad clara se convierte en un faro para la prosperidad. Entendí que la riqueza no es azar, ni suerte, ni milagro. Es la manifestación natural de una conciencia que sabe lo que quiere y se siente merecedora de recibirlo. Si los primeros 2 días habían sido un despertar, el tercero fue una revelación. Y ese conocimiento, una vez integrado, no podía desintegrarse. Había dado un paso irreversiblemente poderoso hacia la vida próspera que siempre había deseado. Tema 4. La transformación energética. El día en que aprendí a sentirme rico antes de serlo. El cuarto día de este experimento fue, sin duda, uno de los más reveladores, porque fue el día en que entendí una verdad incómoda y poderosa. Había pasado gran parte de mi vida esperando sentirme próspero después de que llegara el dinero, cuando en realidad la ley de la atracción funciona exactamente al revés. La prosperidad externa es un reflejo directo de la prosperidad interna. Y ese día, por primera vez, decidí experimentar cómo sería sentirme verdaderamente rico sin tener que esperar una cifra específica en mi cuenta bancaria. No fue fácil, no fue natural, pero fue transformador. Apenas desperté, me propuse observar cómo se sentía mi cuerpo cuando pensaba en abundancia. Cerré los ojos y me imaginé viviendo la vida que deseaba, con libertad financiera, con oportunidades fluyendo hacia mí, con decisiones tomadas desde la expansión y no desde el miedo. Pero apenas comencé la visualización, se activaron resistencias que ni siquiera sabía que estaban ahí. Mi cuerpo se tensó, mi respiración se volvió superficial, mi mente lanzó cuestionamientos automáticos. Era como si mi sistema nervioso no supiera cómo sostener la frecuencia emocional de la riqueza. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no se puede atraer lo que emocionalmente no puedes sostener. Si la riqueza se siente incómoda en tu cuerpo, nunca se quedará contigo. Ese descubrimiento me impactó profundamente. Me hizo entender por qué tantas personas que ganan dinero rápido lo pierden igual de rápido. No porque sean irresponsables ni porque no sepan administrarlo, sino porque emocionalmente no están calibradas para sostener esa energía. Su mente está programada para un nivel de abundancia mucho más bajo que el que sueñan. Y yo estaba en la misma situación. Deseaba prosperidad, sí, pero mi cuerpo aún vibraba en supervivencia. Era un conflicto interno que había pasado desapercibido hasta ahora. Decidí hacer un ejercicio sencillo pero poderoso. Caminar por mi casa como caminaría una persona rica. No desde la arrogancia, sino desde la tranquilidad, desde la certeza, desde la calma profunda de saber que nada falta. Al principio me sentí ridículo, debo admitirlo. Era como actuar un personaje que no era yo. Pero mientras repetía el ejercicio, algo empezó a cambiar. Mi postura se enderezó. Mi respiración se volvió más amplia. Mi mente dejó de preocuparse por pequeñas cosas. Y por un momento, solo un momento, sentí lo que sería vivir sin miedo financiero. Sentí un alivio tan grande que casi me dio risa. Y me pregunté, ¿por qué he esperado tanto tiempo para permitirme sentir esto? Entonces recordé una idea fundamental que había leído hace años. El dinero no crea la sensación de seguridad,
La sensación de seguridad atrae el dinero. Y ese día comprendí el significado real de esa frase. Había vivido tantos años desde la tensión, desde el esfuerzo, desde la urgencia, que olvidé completamente que el dinero responde mejor a las emociones de calma, de gratitud, de suficiencia, no a la ansiedad, ni a la preocupación, ni al estrés. La riqueza llega a quien vibra en estabilidad interna, porque la estabilidad es el terreno fértil donde la prosperidad puede crecer. Mientras avanzaba el día, decidí llevar este experimento emocional más lejos. Comencé a hacer actividades comunes, como preparar el desayuno, responder mensajes o trabajar en mis proyectos, desde la frecuencia de alguien que ya es próspero. No porque esté fingiendo, sino porque estoy reprogramando mi mente para familiarizarse con la energía que quiero atraer. Y ese simple ajuste lo cambió todo. Las decisiones me parecieron más fáciles. La creatividad fluyó con más naturalidad. Las preocupaciones que normalmente ocuparían mi mente parecían irrelevantes. Era como si la versión próspera de mí mismo hubiera tomado el control durante unas horas. Pero no todo fue perfecto. De vez en cuando, pensamientos viejos regresaban. Esto no es real. Todavía no tienes suficiente. ¿Quién eres para sentirte rico? Y cada vez que aparecían, en lugar de pelear con ellos, los observaba. Los dejaba pasar. Me decía a mí mismo, esto es solo una programación antigua hablándome. Y esa distancia emocional me permitió algo increíble. Por primera vez en años, no creí en mis pensamientos negativos. No les di poder. No les di autoridad. Y en ese momento entendí que la verdadera libertad financiera comienza cuando ya no eres esclavo de las creencias que heredaste. En la tarde, mientras salía a caminar, decidí ampliar la experiencia. Observé las calles, las personas, los negocios, los autos, los edificios, y me pregunté cómo vería todo eso una persona verdaderamente próspera. Me sorprendió descubrir que la perspectiva cambiaba por completo. Ya no veía competencia, veía posibilidades. Ya no veía limitaciones, veía expansión. Ya no veía precios altos, veía valor. Era como si un filtro invisible se hubiera disuelto y me permitiera mirar el mundo desde un lugar más elevado, más consciente, más abundante. Ese día sentí claramente que el universo responde primero a tu vibración, no a tus palabras. Puedes repetir afirmaciones todo el día, pero si tu cuerpo vibra en tensión, no atraerás abundancia. Puedes visualizar durante horas, pero si tus emociones están ancladas al miedo, la prosperidad no se manifestará. Y ese fue el gran aprendizaje del cuarto día. Para recibir riqueza, primero tienes que convertirte en un receptor capaz de sostenerla emocionalmente. El dinero no crea tu estado interno crea el dinero. Al final del día hice una reflexión profunda. Me pregunté, ¿qué pasaría si mantuviera esta sensación de prosperidad durante semanas, meses o incluso años? ¿Qué tipo de oportunidades comenzarían a aparecer? ¿Qué personas llegarían a mi vida? ¿Qué decisiones tomaría si ya no tuviera miedo? Y mientras contemplaba esas preguntas, una certeza se instaló en mí. La abundancia no se atrae cuando la necesitas. Se atrae cuando estás listo para recibirla. Sentirte rico antes de serlo no es fantasía ni autoengaño. Es entrenamiento emocional. Es calibrar tu frecuencia para que el universo pueda reconocerte. Es enviar una señal clara que dice, este es el nivel de prosperidad que estoy dispuesto a sostener. Cuando me fui a dormir, una sensación profunda de paz me envolvía. No paz porque mi situación externa hubiera cambiado. Todavía no había ocurrido nada extraordinario, sino paz porque yo había cambiado. Y entendí que este experimento ya no se trataba solo de atraer dinero, sino de convertirme en la persona capaz de recibirlo sin miedo, sin culpa y sin límites. Ese día, sin duda, aprendí la lección más importante. La riqueza empieza dentro, mucho antes de manifestarse afuera. Tema 5. La ley del merecimiento. El día en que descubrí que yo era el mayor obstáculo para mi propia riqueza. El quinto día fue un golpe emocional que no esperaba. Hasta entonces había trabajado la claridad, la mentalidad, la energía, pero aún había algo dentro de mí que no terminaba de encajar. Algo invisible, silencioso y profundo que parecía frenar todo avance interno. Y ese día lo descubrí. No me sentía completamente merecedor de la abundancia que estaba pidiendo. Esto no es fácil de admitir. A veces creemos que por desear prosperidad ya estamos listos para recibirla, pero el deseo no es la base del merecimiento.
Puedes querer riqueza con todo tu corazón y aún así sentir que no eres suficientemente bueno, inteligente, disciplinado o especial como para tenerla. Ese fue mi despertar emocional del quinto día. El mayor bloqueo no era el dinero, era mi autopercepción. Todo comenzó durante una meditación matutina. Me imaginé viviendo una vida de verdadera libertad financiera. Me imaginé viajando, invirtiendo sin miedo, disfrutando sin culpa, recibiendo ingresos con facilidad. Pero de repente, una emoción incómoda se apoderó de mi pecho. Era como una mezcla de vergüenza, duda y resistencia. Una voz interna, una que llevaba años operando desde las sombras, susurró: ¿Tú? ¿Rico? ¿Por qué tú? Y en ese instante, comprendí que mientras esa voz siguiera activa en mi interior, no importaba cuánto visualizara, cuánto afirmara, cuánto quisiera, la abundancia nunca llegaría en el nivel que yo deseaba. Ese día me permití explorar esa sensación, sin juzgarla, sin intentar disfrazarla de positivismo. Solo la miré. Me pregunté, ¿de dónde viene esta idea de que no merezco prosperidad? Y las respuestas comenzaron a surgir una tras otra. Recordé frases escuchadas en la infancia, donde el dinero era visto como algo difícil, reservado para unos pocos. Recordé momentos en la adolescencia donde aprender a conformarse era celebrado, como si soñar grande fuera pecado. Recordé comentarios de personas que insistían en que la vida era dura, que la prosperidad era cuestión de suerte o de tener conexiones, y entendí que había heredado una identidad que no elegí. Una identidad que decía, ser promedio es más seguro que destacar. Esa identidad había sido mi prisión invisible. El quinto día decidí enfrentar esa historia, porque si quería atraer dinero, primero tenía que sentir que lo merecía, y no merecerlo por mis logros, por mi esfuerzo o por mi sacrificio, sino por existir, por ser un ser humano capaz de crear, imaginar, aportar y expandir. Me pregunté, ¿qué hace que alguien merezca prosperidad? ¿Es el currículum? ¿Es el talento? ¿Es la suerte? ¿Es la fama? Y la respuesta llegó con una claridad que me estremeció. El merecimiento no se gana, se reconoce. No es algo externo que debas conquistar, sino algo interno que debes despertar. A lo largo del día, reflexioné sobre historias de personas que transformaron su vida desde circunstancias muchísimo más difíciles que las mías. Personas que crecieron en pobreza extrema, que enfrentaron rechazo, que fallaron 1000 veces antes de triunfar, pero que aún así lograron construir fortunas y una vida próspera. Analicé su mentalidad y descubrí que todos compartían algo en común: un sentido profundo de merecimiento, no arrogancia, no ego, no superioridad, sino la convicción tranquila de que ellos también tenían permiso para vivir bien, porque todos lo tenemos. La vida no elige favoritos, nuestras creencias sí. El punto de quiebre llegó en la tarde, cuando decidí escribir una carta para mí mismo. Era una carta de permiso, un permiso para recibir, un permiso para prosperar, un permiso para deshacerme de culpas absurdas, de limitaciones heredadas, de miedos que no eran míos. Escribí frases como: me permito recibir más de lo que siempre pensé posible. Me permito ser la persona que rompe patrones familiares. Me permito tener dinero sin sentir culpa. Me permito vivir una vida extraordinaria. Y mientras escribía, las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlo. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Era como si algo dentro de mí estuviera siendo desactivado, como si la parte que siempre se sintió pequeña finalmente se hubiera cansado de sostener tanto peso. Ese día entendí algo que jamás había visto tan claramente. No puedes atraer lo que crees que no mereces. El universo no te niega nada, tú te lo niegas sin darte cuenta. Si internamente te sientes indigno, estorbas el flujo de la prosperidad. Y no importa cuántas horas trabajes, cuántos cursos tomes, cuántas estrategias apliques. Todo se cae en cuanto choca con un sistema interno que dice: esto no es para mí. La vida solo puede darte lo que tú subconscientemente estás dispuesto a recibir, ni más ni menos. Con esta comprensión, comencé a observar mis reacciones a lo largo del día. Cada vez que pensaba en recibir una suma grande de dinero, analizaba mi emoción. ¿Me sentía tranquilo o incómodo? ¿Sentía expansión o tensión? ¿Lo imaginaba fácil o lo imaginaba improbable? Y descubrí que muchas veces mi cuerpo reaccionaba como si la abundancia fuera una amenaza. Esa reacción me enseñó que el merecimiento no es mental, es emocional. No basta con decir, sí merezco.
Hay que sentirlo, hay que incorporarlo, hay que integrarlo en los músculos, en la respiración, en la postura, en la forma de caminar, de hablar, de decidir. Mientras avanzaba el día, me propuse un reto: actuar como alguien que se sabe merecedor. No como alguien que intenta convencerse, sino como alguien que ya lo siente con naturalidad. Ese pequeño ajuste cambió mi tono de voz, mi confianza, mi energía. Mis decisiones se volvieron más firmes, mi mente más tranquila, mi corazón más abierto. Era como si estuviera ocupando un lugar que siempre había sido mío, pero del que nunca antes me había atrevido a adueñarme. Al final de la noche, mientras reflexionaba sobre todo lo vivido, comprendí que este fue uno de los días más poderosos del experimento, porque no se trató de técnicas, ni de visualizaciones, ni de afirmaciones. Fue un día de identidad, de reconocer quién soy y quién estoy dispuesto a ser. Y descubrí que la riqueza no solo exige claridad y energía, exige valentía. La valentía de mirarte con amor, de reconocerte digno, de permitirte brillar sin miedo al juicio, a la comparación o al rechazo. La valentía de decir, sí, la vida también puede ser abundante para mí. Ese día me dormí con el corazón tranquilo y una sensación nueva. Ya no estaba pidiendo abundancia, estaba aceptándola. Tema 6. El día en que descubrí que el dinero sigue a la acción inspirada y no al esfuerzo desesperado. El sexto día amaneció con una sensación extraña, una mezcla entre inquietud y claridad, como si algo dentro de mí estuviera tratando de salir a la superficie. Hasta ese momento, el experimento había sido profundamente interno: creencias, emociones, merecimiento, mentalidad. Pero había una pieza del rompecabezas que todavía faltaba, un componente que, sin él, toda la energía de la abundancia queda suspendida, sin forma, sin dirección, sin puente hacia la realidad física. Y ese día lo entendí mejor que nunca. La ley de la atracción no funciona sin acción, pero tampoco funciona con cualquier acción. Funciona con acción inspirada, con decisiones que nacen de la intuición, no del miedo, con pasos que se sienten correctos, no con movimientos impulsados por la desesperación o la ansiedad. Esa mañana, mientras me preparaba el desayuno, recordé cuántas veces en mi vida había actuado desde la carencia sin darme cuenta. Me esforcé, trabajé de más, me sobrecargué de tareas, dije que sí a proyectos que no quería, intenté controlar cada resultado, todo con la esperanza de ganar más, hacer más, avanzar más. Pero, en realidad, esas acciones no nacían del deseo, sino del miedo a no tener suficiente. Era un patrón disfrazado de productividad, pero profundamente guiado por la vibración de escasez. Y esa vibración, aunque uno no lo quiera ver, siempre encuentra la manera de sabotear incluso el trabajo más intenso. Mientras reflexionaba sobre esto, tuve una imagen mental muy clara. Es como remar desesperadamente en un bote, pero en dirección contraria a la corriente. El esfuerzo es enorme, el cansancio inevitable, el avance mínimo. Y lo peor es que, desde afuera, todos aplauden tu esfuerzo. Nadie te pregunta si tu energía está alineada o si estás actuando desde el miedo. Nadie te dice que el bote podría avanzar solo si soltaras el pánico. Ese día comprendí que gran parte de mis decisiones económicas habían estado impulsadas por el deseo de evitar el fracaso, no de crear prosperidad real. Con esa nueva conciencia, me senté unos minutos en silencio y me hice una pregunta profunda. ¿Qué acción, por pequeña que sea, se siente inspirada hoy? ¿Qué movimiento podría hacer desde un estado de expansión, no de urgencia? La respuesta no llegó como un pensamiento lógico, sino como una sensación, un calor en el pecho, una intuición suave, una idea que llevaba semanas ignorando porque no parecía prioritaria. Retomar un proyecto personal que había abandonado por miedo a que no funcionara. No era un proyecto gigantesco, no era algo que prometiera dinero inmediato, no era una idea revolucionaria, pero se sentía bien, se sentía alineado, se sentía mío. Y ese sentimiento fue suficiente para entender que esa era la acción inspirada del día. Mientras trabajaba en ese proyecto, algo en mi energía cambió. Ya no sentía el peso del «tengo que producir» o del «esto debe generar resultados». Sentía ligereza, sentía disfrute, sentía conexión. Y por primera vez en años, entendí la diferencia entre trabajar desde la carencia y trabajar desde la inspiración. Cuando actúas desde la carencia, lo haces con tensión, con prisa, con miedo.
Cuando actúas desde la inspiración, lo haces con calma, con certeza, con creatividad. No empujas al universo, colaboras con él. No fuerzas el resultado, permites que llegue. Ese día también me enfrenté a otra verdad incómoda. El miedo al fracaso no es lo que más bloquea la abundancia. Lo que más lo bloquea es el miedo al juicio. El miedo a que otros digan que fracasaste, que exageraste tus sueños, que no eras capaz. Ese miedo es tan silencioso y tan poderoso que muchos renuncian a sus ideas antes de siquiera intentarlas. Y yo había estado cargando con ese miedo durante años. No quería que nadie me viera arriesgarme porque temía que me vieran perder. En ese proceso, sin darme cuenta, me había convertido en un guardián de mi zona de confort, no en un creador de prosperidad. Mientras integraba esta reflexión, recordé un concepto profundo. La acción inspirada siempre tiene un elemento de coraje. No es cómoda, no es obvia, no es garantizada, pero se siente correcta, te expande, te invita a crecer, te mueve hacia una versión más grande de ti mismo. Y aunque no siempre produce resultados inmediatos, produce algo incluso más importante: movimiento energético. Abre caminos, abre puertas, abre posibilidades que antes estaban cerradas simplemente porque tú estabas cerrado. Ese día decidí experimentar cómo sería vivir sin esperar aprobación externa. Cómo sería actuar únicamente desde el deseo auténtico y no desde el miedo a la opinión ajena. Fue liberador, intensamente liberador. Me di cuenta de que había postergado llamadas, correos, ideas, decisiones, solo por pensar en ¿qué dirán? Y ese freno invisible me había costado oportunidades, dinero, crecimiento. No porque no estuvieran disponibles, sino porque yo no estaba vibrando en la energía del atrevimiento. La prosperidad siempre premia a quienes se atreven. En la tarde tuve otra revelación profunda. Me pregunté, ¿cuántas veces en mi vida he sabido exactamente qué hacer, pero no lo hice porque no parecía lógico? ¿Cuántas veces sentí el impulso de actuar, pero lo bloqueé pensando demasiado? ¿Cuántas oportunidades dejé pasar porque esperé el momento perfecto? Y la respuesta fue dolorosamente clara: demasiadas. Y comprendí que la acción inspirada no solo es poderosa, es fugaz. Es una puerta energética que se abre por unos minutos. Si la tomas, avanzas. Si la ignoras, se cierra. Al finalizar el día, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no veía la acción como una obligación, ni como un sacrificio necesario para merecer prosperidad. La veía como un puente entre mi vibración interna y mi realidad externa. La acción inspirada era la forma en la que le demostraba al universo que estaba listo. No perfecto, no seguro, no libre de miedo, pero listo. Porque la acción inspirada no requiere que seas alguien totalmente transformado. Requiere que seas alguien dispuesto a transformarse. Ese día lo entendí. El dinero no sigue al esfuerzo, sigue al alineamiento. No sigue al sacrificio, sigue a la claridad. No sigue a la urgencia, sigue a la expansión. Y cada vez que actúas desde inspiración, envías un mensaje al universo: confío. Y el universo inevitablemente responde. Me dormí con una certeza profunda y tranquila. La abundancia está constantemente buscando puertas por donde entrar. Y la acción inspirada es una de las puertas más poderosas que existen. Tema 7. Cuando el universo comenzó a responder. Las señales, sincronías y oportunidades que aparecieron cuando solté el control. El séptimo día fue el momento en que algo extraordinario empezó a ocurrir. No fue un cambio dramático en mis ingresos. No fue una llamada inesperada ofreciendo dinero. No fue un golpe de suerte. Fue algo aún más importante. Comenzaron a aparecer señales. Señales que, si uno no está atento, pasan desapercibidas, pero que cuando estás vibrando de forma distinta, se vuelven imposibles de ignorar. Y esas sincronías fueron la confirmación de que toda la transformación interna que había estado haciendo no se estaba quedando en el aire. Estaba generando movimiento energético real, concreto, palpable. Ese día desperté con una sensación diferente. Una calma que no venía de la ausencia de problemas, sino de una profunda confianza en que todo estaba acomodándose. Era como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Y esa ligereza abrió espacio para algo que nunca antes había experimentado: receptividad. Hasta entonces, había vivido desde el control, desde la necesidad de saber cómo, cuándo y por qué las cosas debían ocurrir. Pero ese día,
Por primera vez, sentí que podía soltar ese control sin miedo, confiar sin tener todas las respuestas, permitir sin forzar, respirar sin ansiedad, y esa apertura emocional fue suficiente para que el universo comenzara a moverse. El primer signo llegó de la manera más inesperada. Mientras revisaba mensajes, encontré uno antiguo que nunca había respondido. Era una oportunidad que en su momento había ignorado por falta de confianza, pero ahora, al leerlo, sentí algo distinto. No urgencia, sino claridad. No miedo, sino curiosidad. Y sin pensarlo demasiado respondí. No para obtener nada de inmediato, sino porque mi energía ya no vibraba en duda. Simplemente me sentí guiado a hacerlo. Horas después, recibí una respuesta entusiasta, abriendo una conversación que podría conducir a un proyecto significativo. No era casualidad, era sincronía. Ese día también comencé a notar pequeños movimientos a mi alrededor. Personas que hacía tiempo no sabía de ellos reaparecieron con comentarios alentadores. Ideas que había olvidado regresaron con fuerza. Situaciones que parecían bloqueadas comenzaron a destrabarse sin esfuerzo. Incluso recibí una invitación para una colaboración que jamás habría imaginado días antes. Y comprendí algo profundo. Cuando tu energía cambia, tu campo de posibilidades se reorganiza. El universo no se mueve porque lo empujes, se mueve porque tú te mueves internamente. Mientras caminaba por la tarde, reflexioné sobre algo que nunca había entendido tan claramente como en ese momento. La abundancia no responde al control, responde a la coherencia. Cuando estás alineado, no tienes que perseguir oportunidades, ellas te encuentran. No tienes que suplicar por puertas, se abren solas. No tienes que manipular resultados, los resultados se acomodan a tu frecuencia. La vida es un espejo emocional, y por primera vez estaba experimentando el reflejo de una vibración más elevada, más confiada, más expansiva. Ese día también apareció otra señal poderosa: claridad mental. Ideas que antes parecían confusas, ahora se ordenaban con facilidad. Tareas que antes me parecían pesadas, ahora fluían. Problemas que antes se veían gigantes, ahora se reducían a su tamaño real. Era como si hubiera limpiado un cristal sucio y de pronto pudiera ver lo que siempre estuvo ahí. Y con esa claridad vino un pensamiento profundo. La abundancia no solo se manifiesta en dinero, sino en inspiración, en paz, en oportunidades, en decisiones simples que llevan a grandes cambios. Pero lo más revelador del séptimo día no fueron las señales externas, sino la transformación interna que permitía reconocerlas. Antes, cuando algo positivo aparecía, lo cuestionaba. Pensaba que era casualidad. Pensaba que no duraría. Pensaba que tenía que esforzarme más para merecerlo. Pero ese día, algo había cambiado. Recibía cada señal como un mensaje directo. Vas por el camino correcto. No había resistencia, no había miedo, no había duda, solo gratitud. Y esa gratitud se convirtió en una fuerza multiplicadora. Era como si cada pensamiento agradecido abriera una ventana más para que la prosperidad entrara. En la tarde, mientras trabajaba, tuve un instante de lucidez absoluta. Me di cuenta de que la vida siempre había intentado darme señales. Siempre. Pero yo no las había visto porque estaba demasiado ocupado tratando de controlar todo. Estaba tan enfocado en el cómo que no veía el qué. Tan preocupado por el cuándo que no veía el ahora. Tan obsesionado con evitar errores que no veía las oportunidades. Y en ese instante sentí una mezcla de emoción y alivio. No había perdido años de mi vida. Solo había estado dormido. Ahora estaba despertando. Ese despertar me permitió reconocer incluso las señales más sutiles. Una conversación escuchada por casualidad que respondía a una duda que llevaba tiempo arrastrando. Una frase en un libro que parecía escrita exclusivamente para mí. Incluso el clima, los encuentros, las coincidencias. Todos eran piezas de un rompecabezas mayor que comenzaba a tomar forma. Y comprendí algo esencial. La abundancia no llega de golpe, se anuncia, se insinúa, se mueve a tu alrededor antes de manifestarse en lo material. Esa noche, mientras reflexionaba, sentí una emoción profunda que me recorrió el cuerpo. Entendí que, por primera vez en años, no estaba esperando un milagro. Estaba colaborando con él. No estaba esperando resultados. Estaba alineándome con ellos. No estaba pidiendo señales. Estaba preparado para recibirlas. Y esa diferencia era monumental. Era la diferencia entre vivir desde la escasez o desde la expansión. Entre vivir desde el control o desde la confianza.
entre vivir desde el miedo o desde la vibración que realmente atrae prosperidad. Me dormí con una certeza tan grande que casi podía tocarla. Cuando tú cambias, el universo responde. Siempre. Y ese día, por primera vez, la vida me estaba hablando en un lenguaje que finalmente podía entender. Tema 8. La purificación interna. El día en que acepté que para atraer abundancia tenía que soltar lo que nunca funcionó. El octavo día fue uno de los más intensos emocionalmente, no por algo externo, sino por lo que ocurrió dentro de mí. Hasta ese momento había trabajado la mente, las creencias, la energía, la inspiración, las señales, pero faltaba enfrentar una verdad que, de todos los procesos, era quizá la más desafiante. No puedes atraer abundancia mientras sigas aferrado a pensamientos, hábitos, relaciones y emociones que vibran en escasez. Ese día me di cuenta de que gran parte de mis bloqueos no venían de lo que me faltaba, sino de lo que cargaba. Era como intentar llenar un vaso ya lleno de agua sucia. No importa cuánto líquido puro agregues, el resultado seguirá siendo turbio. Y así había sido mi relación con la prosperidad durante años. Desde que desperté, sentí un peso extraño en el pecho. No era tristeza, pero sí una sensación de saturación, como si algo dentro de mí estuviera pidiendo ser liberado. Me senté en silencio, respiré hondo y dejé que las emociones emergieran sin resistencia. Y lo que apareció fue un desfile de viejos pensamientos, patrones repetidos, frases que había escuchado miles de veces, todas girando en torno a una misma vibración, la del miedo. Un miedo aprendido, heredado, normalizado. Miedo a perder, miedo a no tener, miedo a no alcanzar, miedo al futuro, miedo al juicio. Y mientras veía estas emociones moverse dentro de mí, comprendí que el miedo, más que la falta de dinero, había sido el verdadero obstáculo en mi vida. Ese día descubrí algo esencial. La limpieza emocional no es un ritual espiritual, es un acto de honestidad. Aceptar que lo que alguna vez te protegió ahora te limita. Reconocer que lo que antes te ayudó a sobrevivir ya no te sirve para prosperar. Y esa aceptación es profundamente liberadora. Mientras observaba mis pensamientos, me di cuenta de cuántas decisiones había tomado desde el agotamiento emocional. ¿Cuántas veces había dicho sí cuando quería decir no? ¿Cuántas veces había mantenido relaciones, hábitos o rutinas que drenaban mi energía financiera sin darme nada a cambio? Era como si hubiera vivido dentro de una maleta llena de objetos inútiles que nunca me atreví a vaciar. Ese día decidí abrir esa maleta mental. Y no fue fácil. Aparecieron recuerdos que no quería ver, decisiones que desearía haber tomado de otra manera, momentos que me hicieron sentir pequeño, inseguro, insuficiente. Pero en vez de rechazarlos, los abracé. Los miré con compasión. Y algo sorprendente ocurrió. Comenzaron a perder fuerza. Lo que antes me desencadenaba ansiedad, ahora parecía solo una historia antigua. Lo que antes me dolía, ahora parecía una versión lejana de mí. Comprendí que no era el dinero lo que necesitaba sanar. Era mi relación conmigo mismo. Durante la tarde, tuve un momento de revelación inesperado. Me di cuenta de que la escasez no solo se manifiesta en la mente, sino también en el cuerpo. Mis hombros cargaban tensión antigua. Mi respiración se volvía corta cuando pensaba en deudas pasadas. Mi pecho se cerraba cuando imaginaba grandes cantidades de dinero llegando hacia mí. Y en ese momento entendí algo profundo. La abundancia necesita espacio físico. Necesita un cuerpo relajado, no contracturado. Necesita un corazón abierto, no blindado. Necesita un sistema nervioso que sepa recibir, no uno que esté en modo alerta constante. Para liberar esta tensión, comencé a caminar lentamente, dejando que mi cuerpo me guiara. Cada paso era una invitación a soltar algo. Soltar la culpa por errores pasados, soltar la vergüenza por no haber sabido más antes, soltar la presión de cumplir expectativas ajenas, soltar la obsesión por tener todo bajo control. Y con cada paso me sentía más liviano, más presente, más en paz. Era como si, al soltar esos pesos invisibles, estuviera abriendo espacio para una energía más elevada, más suave, más expansiva. Ese día también reflexioné sobre el apego. ¿Cuántas veces había defendido ideas que no funcionaban solo porque eran mías? ¿Cuántas veces había insistido en caminos que ya no me llevaban a ningún lado? ¿Cuántas veces había mantenido hábitos de escasez solo porque me resultaban familiares? Y comprendí que el apego es la prisión más sutil del ser humano.
no te encadena con fuerza, sino con comodidad. Y la comodidad es el mayor enemigo del crecimiento. Si no te atreves a soltar lo antiguo, jamás podrás recibir lo nuevo. Mientras escribía en mi cuaderno lo que estaba sintiendo, una frase apareció casi sin pensarla. Estoy listo para dejar ir lo que ya no vibra con la persona que estoy convirtiéndome. Esa frase fue como una llave que abrió puertas que ni siquiera sabía que estaban cerradas. Por primera vez en mucho tiempo, me di permiso para evolucionar sin mirar atrás, para honrar lo vivido, pero sin cargarlo, para agradecer lo aprendido, pero sin quedarme atrapado en la versión antigua de mí mismo. En la tarde, mientras seguía procesando todo este movimiento interno, ocurrió algo hermoso. Sentí una paz profunda, una calma que no venía de la ausencia de pensamientos, sino de la claridad de saber que estaba dejando espacio para algo mejor. Comprendí que, igual que una habitación necesita ser ordenada para recibir nuevos objetos, la mente y el corazón necesitan ser limpiados para recibir nuevas oportunidades. Y ese día, por primera vez, sentí que mi interior estaba listo para algo más grande. Al finalizar el día, entendí que el desapego es una de las prácticas más poderosas para atraer abundancia, porque soltar no es perder. Soltar es abrir espacio. Soltar no es renunciar. Soltar es confiar. Soltar no es debilidad. Soltar es madurez espiritual y emocional. Y cuando sueltas lo que nunca funcionó, lo que sí funciona finalmente tiene permiso para entrar. Me dormí con una certeza luminosa. La prosperidad no puede llegar a un corazón saturado. Y ese día, por fin, había comenzado a vaciar el mío de todo lo que ya no me pertenecía. Tema 9. La conversión de la fe. En realidad, el día en que la abundancia comenzó a materializarse de forma tangible. El noveno día fue el que marcó un antes y un después en mi experimento. Hasta ese momento, todo había sido interno. Creencias, emociones, claridad, acciones inspiradas, señales, desapego. Era como si hubiera estado construyendo un nuevo mapa mental y emocional para poder sostener la prosperidad. Pero el noveno día fue distinto. Fue el día en que la abundancia comenzó a manifestarse físicamente en mi vida. No de manera mágica ni exagerada, sino de un modo tan preciso, tan coherente con todo el trabajo interior realizado, que era imposible no reconocerlo como una respuesta directa del universo. Ese día, por primera vez, vi resultados concretos. Vi cómo la fe, cuando es sostenida, se convierte en materia. Esa mañana desperté con una ligereza especial. No una ligereza eufórica, sino una calma profunda, como si ya no necesitara controlar nada. Era como si un nuevo equilibrio se hubiera instalado dentro de mí. La ansiedad que alguna vez gobernó mis pensamientos sobre el dinero ya no estaba ahí. La urgencia había desaparecido. El miedo parecía más lejano, casi irrelevante. Y esa tranquilidad emocional creó el espacio perfecto para que las manifestaciones comenzaran a llegar. Lo primero que ocurrió fue sutil, pero poderoso. Recibí un mensaje de alguien que, semanas atrás, había rechazado una propuesta mía. En ese momento, me sentí sorprendido, no porque la oportunidad regresara, sino porque mi reacción interna era completamente distinta a la que habría tenido antes. No sentí estrés, ni desesperación, ni la necesidad de convencer a nadie. Sentí gratitud, sentí apertura, sentí que era una confirmación, no una salvación. Esa diferencia emocional lo cambió todo. La conversación fluyó con naturalidad, sin esfuerzo, y terminó en una propuesta concreta que abría puertas que ni siquiera había considerado. Después, ocurrió algo aún más sorprendente. Revisando mis cuentas, descubrí un pago inesperado, uno que llevaba meses pendiente y que había dado por perdido. No era una suma gigantesca, pero sí era una prueba simbólica del movimiento energético que había activado. Era como si el universo dijera: aquí tienes un reflejo de tu transformación. Esto es solo el comienzo. Y aunque la cantidad no cambiaría mi vida en ese instante, sí cambió mi vibración. Me hizo sentir sostenido, acompañado, guiado. Me hizo entender que la abundancia no solo llega en grandes cantidades, llega en pequeños impulsos que confirman que todo se está alineando. A mediodía experimenté algo aún más profundo. Mientras trabajaba, comencé a recibir ideas con una claridad que no había sentido antes. Proyectos, estrategias, soluciones, posibilidades. Era como si la inspiración que había estado gestándose en días anteriores finalmente encontrara un canal abierto para fluir.
Me di cuenta de que la creatividad también es una forma de abundancia, y que cuando la mente deja de luchar, la inspiración se convierte en un río inagotable. Me sentí poderoso, no desde el ego, sino desde la certeza de que la prosperidad se construye desde dentro, pensamiento por pensamiento, decisión por decisión. Durante la tarde ocurrió uno de los momentos más impactantes del día. Fui contactado para una colaboración que jamás hubiera imaginado. Una oportunidad con potencial de crecimiento real, significativa, alineada con mis talentos y con la vida que estaba construyendo. Lo curioso es que no la había buscado, no había enviado mensajes, no había presionado a nadie, no había hecho nada extraordinario. Lo único que había hecho era cambiar mi vibración, y esa vibración había hablado por mí. Había enviado señales que mis acciones físicas aún no habían enviado. Había atraído sin esfuerzo lo que antes perseguía con agotamiento. Mientras procesaba todo esto, me di cuenta de que la manifestación no ocurre por casualidad. Ocurre por coherencia. Cuando lo que piensas, sientes y haces está alineado, el universo responde de manera rápida y precisa. No porque esté premiándote, sino porque finalmente estás operando en la frecuencia correcta. Es como ajustar una radio. Cuando sintonizas la estación adecuada, la música comienza a sonar sin interferencias. Eso fue exactamente lo que sentí ese día. La abundancia siempre había estado ahí. Yo simplemente no estaba sintonizado con ella. En la tarde, tuve un momento de reflexión profunda. Me pregunté cuántas oportunidades habían pasado antes por delante de mí sin que yo pudiera verlas. No porque no existieran, sino porque mi mentalidad estaba enfocada en la escasez, no en la posibilidad. Me di cuenta de que la abundancia no llega a quien trabaja más ni a quien sueña más, sino a quien está emocionalmente disponible para recibirla. Y ese día, por primera vez, sentí que yo estaba abierto, verdaderamente abierto, sin resistencia, sin miedo, sin expectativas rígidas, solo dispuesto. El punto más emocionante del día llegó al final de la tarde, cuando recibí un mensaje inesperado de una persona que había recomendado mi nombre para un proyecto que podía generar ingresos importantes. Lo más impactante es que esa recomendación no vino de alguien con quien hablara frecuentemente, ni de alguien al que hubiera pedido ayuda. Esa recomendación vino de alguien que simplemente había visto mi evolución, mi entusiasmo, mi energía. Y entendí algo crucial. La vibración se contagia. La energía que emites no solo afecta tus oportunidades, sino también la manera en que otros te perciben, te recuerdan y te recomiendan. Esa noche, mientras anotaba los acontecimientos del día, me invadió una sensación profunda de gratitud. Gratitud no solo por lo que había llegado, sino por lo que había comprendido. La abundancia no aparece cuando tú la deseas. Aparece cuando estás vibrando en el nivel correcto para sostenerla. No es un golpe de suerte, es un reflejo, un eco, una respuesta a tu transformación interna. Me fui a dormir con una certeza que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Estaba viendo los primeros frutos de un cambio que recién comenzaba, y supe que, a partir de ese día, la manifestación dejaría de ser un misterio y comenzaría a ser un proceso natural. Tema 10. La revelación final. Los 30 días que me enseñaron que la abundancia no se persigue, se conquista desde adentro. El día 30 llegó sin fanfarrias, sin expectativas rígidas, sin la ansiedad con la que había iniciado este experimento. Llegó con una serenidad profunda, como si algo dentro de mí hubiera despertado y ya no fuera posible volver a dormirlo. Miré atrás, repasé mentalmente cada uno de los días anteriores y me di cuenta de que había vivido un proceso de transformación mucho más grande de lo que imaginé. Llegué a este reto buscando dinero, pero lo que encontré fue algo infinitamente más poderoso. Encontré una nueva versión de mí mismo, una versión que comprende la abundancia no como una meta, sino como un estado del ser, no como un destino lejano, sino como un lenguaje energético que, una vez aprendido, cambia para siempre tu relación con la vida. Mientras reflexionaba sobre todo lo vivido, entendí que estos 30 días no habían sido un experimento sobre manifestación, sino sobre identidad. Habían sido una exploración profunda de quién soy, de lo que creo merecer, de cómo funciono emocionalmente, de qué patrones me habían gobernado desde la sombra y de cómo la mente, el cuerpo y el espíritu reaccionan cuando se alinean con la vibración de la prosperidad. La abundancia no llegó porque la pedí con fuerza, llegó porque me transformé en alguien capaz de recibirla.
Y eso fue lo más impactante de todo. Comprender que el dinero no cambia tu vida. Tú cambias tu vida. Y el dinero responde. A lo largo del día, pensé en todas las veces que había intentado cambiar mi realidad desde el esfuerzo, desde la lucha, desde la presión. Me vi a mí mismo años atrás creyendo que la prosperidad era una carrera de resistencia, donde el más cansado ganaba. Y me dolió ver cuánta energía había invertido en estrategias que no estaban alineadas conmigo. Pero también me llenó de gratitud entender que todo ese camino fue necesario para llegar a este punto. Cada error, cada miedo, cada resistencia, cada retroceso. Todo había sido parte de mi entrenamiento interno. Un entrenamiento para aprender la lección más importante de mi vida. La abundancia no es un privilegio, es una frecuencia. Ese día 30, al despertar, me hice la pregunta más honesta que jamás había formulado. ¿Qué cambió realmente en mí durante estos 30 días? Y las respuestas comenzaron a surgir como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraba su forma. Cambió mi identidad financiera, cambió mi percepción del dinero, cambió la forma en que me hablo, cambió mi capacidad para reconocer oportunidades, cambió mi relación con el miedo, cambió mi forma de actuar, cambió mi vibración, cambió mi vida interior. Y si algo he aprendido es que cuando cambia tu vida interior, tu vida exterior no tiene más opción que seguirla. Recordé el primer día cuando escribí en una libreta la frase: durante los próximos 30 días atraeré dinero y prosperidad como si fuera inevitable. Esa frase ya no era una intención, se había convertido en un hecho. Pero no porque el dinero hubiera llovido milagrosamente, sino porque me convertí en una persona para quien la prosperidad deja de ser una excepción y comienza a ser un hábito. Me convertí en alguien que ya no reacciona desde la carencia, sino desde la claridad. Alguien que ya no se sabotea por miedo al fracaso, sino que se atreve desde la expansión. Alguien que ya no rechaza oportunidades por inseguridad, sino que se abre a recibir sin resistencia. Ese fue el verdadero milagro de estos 30 días, la metamorfosis interna. Mientras avanzaba el día, tuve una revelación profunda. La ley de la atracción no es magia, no es fantasía, no es pensamiento ilusorio, es física emocional. Es el resultado natural de una coherencia interna. Cuando tus pensamientos, emociones, acciones y creencias vibran en una misma frecuencia, la realidad se ajusta como un eco inevitable. El universo no te da lo que quieres, te da lo que eres. Y estos 30 días me enseñaron exactamente eso, que para atraer prosperidad tenía que convertirme en una persona próspera antes de ver un solo centavo más en mi cuenta. La manifestación no empieza cuando la realidad cambia, empieza cuando tú cambias. Durante la tarde, volví a revisar las notas que había tomado en cada uno de los días. Leí sobre mis miedos del inicio, mis resistencias, mis dudas, mis heridas financieras. Vi cómo poco a poco habían ido disolviéndose. Vi cómo la claridad había reemplazado la confusión, cómo la inspiración había reemplazado el esfuerzo agotador, cómo la confianza había reemplazado la ansiedad. Y mientras leía, sentí una oleada de orgullo profundo. No el orgullo egoísta de quien presume, sino el orgullo silencioso de quien finalmente reconoce su valor. Me di cuenta de que durante años había estado buscando afuera lo que siempre había estado dentro de mí. El día 30 también fue el día de mayor gratitud. Gratitud por las señales, por las lecciones, por las oportunidades inesperadas, por los cambios pequeños y por los grandes. Gratitud incluso por las dificultades, porque fueron los espejos que me mostraron mis fallas internas. Gratitud por el miedo que me obligó a crecer, por la incomodidad que me empujó a evolucionar, por las experiencias que me enseñaron quién no era para poder descubrir quién sí soy. Y entendí algo que cambiaría para siempre mi relación con la vida. La abundancia no puede prosperar en una persona que no honra su camino. La gratitud es el fertilizante del universo. Al caer la tarde, decidí hacer un último ejercicio de reflexión profunda. Me pregunté cómo sería mi vida si viviera todos los días como si estuviera en el día 30. Si mantuviera esta claridad, esta confianza, esta apertura, esta calma, esta conexión conmigo mismo. Y las imágenes que surgieron en mi mente eran tan poderosas, tan expansivas, tan llenas de propósito, que entendí con absoluta certeza que estos 30 días no eran un final, eran un inicio. Un portal hacia una nueva forma de vivir, pensar, sentir y recibir.
El mayor aprendizaje de este viaje fue comprender que la abundancia no se persigue. Cuando la persigues, huye. Cuando la fuerzas, se resiste. Cuando la necesitas desesperadamente, se esconde. Pero cuando te conviertes en su reflejo, viene hacia ti sin esfuerzo. La prosperidad se manifiesta cuando tú ya vibras como alguien que no la necesita para sentirse completo, sino como alguien que la honra, la administra, la cuida y la agradece. Y ese estado interior no se logra con métodos mágicos, sino con un trabajo profundo de autoconciencia. Antes de dormir, respiré profundamente y sentí algo que jamás había sentido con tanta claridad: paz financiera. No porque ya tuviera todo lo que quiero, sino porque por primera vez sentí que estaba a la altura de todo lo que quiero. Sentí que ya no era un espectador esperando milagros, sino un creador activo co-creando mi realidad. Sentí que los 30 días no me habían enseñado a atraer dinero, sino a atraer la vida que siempre deseé. Ese fue el verdadero cierre del día 30, la certeza absoluta de que la abundancia es inevitable cuando tú eres inevitable. Cuando no te detienes, cuando no te niegas, cuando no te saboteas, cuando no te rindes, cuando te conviertes en la versión más alineada de ti mismo. Entendí que la prosperidad no es un evento, es un proceso, no es un destino, es un camino. Y ahora, después de este viaje, sé que estoy caminando en la dirección correcta. Si este viaje de 30 días te tocó el corazón, si despertó algo dentro de ti, si te hizo ver la abundancia con nuevos ojos, entonces no te vayas sin unirte a esta comunidad de conciencia y prosperidad. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos creciendo juntos día a día. Déjame en los comentarios qué parte de este proceso resonó más contigo y cuál será tu primer paso hacia tu propia transformación. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video. Nunca sabes a quién puedes ayudar a despertar. Gracias por estar aquí. Gracias por tu luz. Y recuerda, la abundancia empieza en ti, y hoy es el mejor día para reclamarla.